En el año 2023, en el reservado más exclusivo del restaurante Aethel, planta 45 de la imponente Torre Umbra de Madrid, el destino de un imperio de 1.000 millones de euros pendía de un hilo. Sobre la mesa de roble macizo, un mapa antiguo del distrito histórico de Lisboa era el centro de un acuerdo que consolidaría el legado de Julián Crid, un titán de la construcción. Su equipo legal, liderado por el arrogante David Cifuentes, había garantizado que la operación estaba jurídicamente blindada. Pero en la periferia de esa sala, sirviendo el café, una camarera llamada Ana Valdés vio lo que todos ignoraban. Durante años, el fraude corporativo había sido un susurro en los pasillos del poder, hasta que un diminuto sello gremial en ese mapa, un fantasma invisible para los ojos de la élite, reveló la conspiración que estaba a punto de destruir a su jefe. Cómo la inteligencia de una exalumna de matrícula de honor, forzada a la invisibilidad por una tragedia familiar, pudo desarmar una trampa diseñada por los abogados más caros de la ciudad. ¿Qué valor tiene el conocimiento cuando está atrapado en un cuerpo que el sistema ha decidido que no tiene voz? Y, sobre todo, ¿hasta qué punto el poder se vuelve ciego cuando la arrogancia le impide ver la verdad que tiene justo delante, en la simbología de un mapa del siglo XVIII, y en los ojos de la mujer que le sirve el agua? La respuesta a estas preguntas no solo salvaría un imperio, sino que expondría la fragilidad de un mundo construido sobre el desprecio. Si alguna vez has sentido que la verdad que posees es silenciada por el estatus de quienes te rodean, acompáñanos en esta investigación. Vamos a acceder a los registros de esa negociación, a descifrar los símbolos ocultos en los planos, y a reconstruir paso a paso cómo la mente de una persona invisible se convirtió en el activo más valioso de una sala llena de millonarios. Esta no es solo una historia de traición corporativa, es la crónica de una justicia silenciosa, conquistada en el corazón mismo del poder. Quédate con nosotros para descubrir el secreto que se escondía en el fantasma del mapa. El restaurante Aethel no era un simple local de alta cocina, era un santuario de poder en la cima de Madrid. Un espacio diseñado para hacer sentir a sus comensales como dioses, observando el mundo a sus pies. El aire, frío y filtrado, olía a una mezcla sutil de trufa blanca, cuero de Borgoña, y el aroma intangible del dinero consolidado. Los suelos de mármol negro veteado absorbían el sonido, creando un silencio reverencial solo roto por el murmullo controlado de las negociaciones y el tintineo de la cubertería de plata. En este teatro de opulencia, cada detalle estaba coreografiado para reforzar una jerarquía inquebrantable. Era un ecosistema cerrado, una fortaleza de cristal donde la vulnerabilidad era una herejía, y los errores se pagaban con la aniquilación profesional. Un lugar imposible, para que una verdad incómoda saliera a la luz. Ana Valdés se movía por este escenario como un fantasma con una bandeja. A sus 27 años, era la encarnación del talento desperdiciado. La estudiante más brillante de su promoción en el doble grado de Derecho y Filología de la Complutense, con una beca de excelencia que la vida le arrebató tras el colapso financiero y la muerte de su padre. Ahora, el agotamiento físico y emocional era su estado natural. Sus ojos, aunque cansados, conservaban una agudeza analítica que escaneaba en silencio las dinámicas de poder en cada mesa. Su uniforme negro, impecable, funcionaba como una armadura, ocultando su vulnerabilidad. Pero sus zapatos, unos sencillos zapatos negros desgastados, eran la única pieza que traicionaba la verdad de su precaria existencia, un recordatorio constante de la deuda médica que la mantenía prisionera. En la mesa principal, la tensión era un actor más. Julián Crid, un hombre hecho a sí mismo cuya fortuna se basaba en una intuición casi animal para los negocios, sentía que algo estaba fundamentalmente mal. Su instinto, esa brújula interna que le había hecho millonario, le gritaba que el acuerdo olía a podrido. Frente a él, David Cifuentes, el abogado senior de un prestigioso bufete, desestimaba sus preocupaciones con una sonrisa condescendiente. Julián, está todo verificado por los mejores. Es sólido como una roca, afirmó, mientras sus dos jóvenes ayudantes asentían con la cabeza, pálidos de miedo. A su lado, los inversores japoneses observaban la escena con una impasibilidad cultural que solo servía para magnificar la presión en la sala. El mapa antiguo permanecía en el centro, una verdad oculta a simple vista. La crueldad del sistema no se manifestaba en gritos o insultos, sino en la más absoluta indiferencia. Para David Cifuentes, Ana Valdés no era más consciente que el vaso de cristal que rellenaba. Era un objeto funcional, una extensión del servicio, y la idea de que pudiera albergar un pensamiento relevante era tan absurda como que la mesa de roble se pusiera a hablar. Esta ceguera de clase era el verdadero muro de contención de la sala.
Creed, atrapado entre su instinto y la aplastante seguridad de los expertos que él mismo pagaba, se sentía maniatado. La arrogancia de su equipo legal había provocado un due diligence superficial, un análisis perezoso que había pasado por alto el detalle que estaba a punto de costarles todo. Mientras se inclinaba para servir el café, el oído de Anna, entrenado en años de escuchar sin ser vista, captó la última expresión de duda de Creed. «Hay algo en este símbolo que no me cuadra. ¿Qué es exactamente?». La pregunta quedó flotando en el aire, una microfisura en la armadura de arrogancia de la sala. Cifuentes estaba a punto de responder con otra evasiva, pero en ese instante, los ojos de Anna se fijaron en un pequeño grabado en la esquina del mapa. No era una marca de propiedad. Era el sello del gremio de cartógrafos de San Jorge, y su mente, en un fogonazo de adrenalina y memoria idética, recordó la ordenanza real de 1755. El miedo le atenazó la garganta, pero la visión del rostro preocupado de su madre y la deuda que la ahogaba la empujaron. Era su única oportunidad. Antes de desvelarte lo que ese diminuto sello en un mapa reveló sobre el destino de Anna y del titán Julian Creed, comenta desde dónde estás viendo este documental y suscríbete al canal. Créeme, lo que su conocimiento desenterró te hará cuestionarlo todo sobre el valor, la visibilidad y la justicia silenciosa, que se esconde en los lugares más inesperados. Acompáñanos a reconstruir el momento exacto en que la invisibilidad se convirtió en el arma más poderosa de Madrid. La rutina de Ana Valdés era un ballet de autocontrol y supresión. Cada día consistía en deslizarse como una sombra entre las mesas de Aetel, soportando el dolor agudo en sus pies, una tortura constante embutida en unos zapatos negros de mala calidad que eran el único recordatorio tangible de su precariedad. Su obligación era ser un fantasma, neutral, agradable, invisible. Rellenaba copas de vino de 1000 euros con una mano firme mientras su mente calculaba la deuda del tratamiento de su hermano. El aire que respiraba, impregnado del aroma a trufa blanca y al cuero de los maletines de sus clientes, era un veneno sutil, un recordatorio constante del abismo que la separaba del mundo al que una vez estuvo destinada a pertenecer. Era un ejercicio diario de humillación silenciosa, un agotamiento que iba mucho más allá de lo físico. Bajo el impecable uniforme negro se escondía la mente más brillante de su promoción. Ana había sido una alumna de matrícula de honor en el doble grado de Derecho y Filología en la Universidad Complutense. Su especialidad olvidada era el derecho urbanístico histórico y la simbología cartográfica antigua, un campo de conocimiento esotérico que la apasionaba. Podía leer un mapa del siglo XVIII como un abogado lee un contrato, identificando servidumbres olvidadas y fraudes ocultos en la iconografía de los planos. Pero ese talento fue enterrado por la tragedia, el colapso del negocio de su padre, su infarto fulminante y la devastadora enfermedad de su hermano. Abandonar sus estudios no fue una elección, fue una amputación forzosa para mantener a su familia a flote en un mar de deudas médicas. Aetel no era solo un restaurante, era una catedral silenciosa de poder en la planta 45 de la Torre Umbra. Un santuario de mármol y acero, donde las vistas panorámicas de Madrid servían para recordar a sus comensales que la ciudad era un mero tapiz a sus pies. La jerarquía social era tan rígida e invisible como el aire filtrado que circulaba por la sala. Estaban los depredadores, Julian Creed y su séquito de abogados. Y estaban los fantasmas, el personal de servicio que se movía en la periferia, existiendo solo para satisfacer necesidades. La atmósfera era de una tensión de alto riesgo, una arrogancia tan densa, que se podía palpar en la forma en que David Cifuentes hacía un gesto displicente con la mano, sin siquiera mirar a la persona que le servía el agua. Eran los últimos momentos de su invisibilidad. Mientras los abogados sonreían con la confianza de quienes acaban de cerrar un trato de 1.000 millones de euros, la mente de Ana estaba a kilómetros de distancia, en el minúsculo apartamento de Usera, calculando si la propina de esa noche sería suficiente para cubrir el próximo pago del tratamiento experimental de su hermano. La ironía dramática era aplastante. Cifuentes y su equipo, ciegos por su propio estatus, celebraban una victoria que estaba construida sobre una base podrida, sin saber que el colapso de su reputación estaba a solo unos minutos de distancia, pendiente de una sola mirada, de un solo recuerdo rescatado del fondo de la mente de la camarera que los atendía. El evento catalizador llegó como una descarga eléctrica. Fue la última expresión de duda de Julian Creed, una frase que cortó el murmullo de autocomplacencia. Hay algo en este mapa que no me cuadra. Este símbolo, ¿qué es exactamente? La pregunta quedó suspendida en el aire, una grieta en la fachada de seguridad. En ese instante, mientras Ana se inclinaba para retirar una taza,
Su mirada cayó sobre el mapa. No fue una búsqueda consciente, fue un reflejo. Sus ojos se fijaron en el diminuto grabado en la esquina del pergamino. No era una marca de propiedad, era el sello del gremio de cartógrafos de San Jorge. Y en un fogonazo de memoria eidética, su mente recitó la ordenanza real de 1755. El miedo le paralizó el corazón, su mano tembló sobre la bandeja. Hablar era un suicidio profesional, callar era una traición a todo lo que ella era. El peso de esa información era insoportable. Si hablaba, se exponía a la humillación pública y al despido inmediato. Sería la camarera loca que interrumpió a uno de los hombres más poderosos de España. Su nombre entraría en una lista negra, y el sustento de su familia se desvanecería en un instante. El rostro de Roberto, el gerente del restaurante, aparecería en su mente, pálido de horror. Pero si callaba, estaría traicionando los principios que su padre le había inculcado, la integridad intelectual que sus profesores habían cultivado en ella. Sería cómplice de un fraude, permitiendo que la arrogancia de David Cifuentes arrastrara a Julián Crit a una catástrofe financiera y legal de proporciones épicas. Dejarlo pasar no era solo una omisión, se sentía como asesinar a la abogada que una vez soñó ser. Frente a ella el engaño se desarrollaba en tiempo real. David Cifuentes, con una suficiencia que rozaba lo obsceno, restaba importancia a la intuición de su cliente. Julián, te preocupas demasiado. Es un simple marcador del INDES, verificado por 3 equipos distintos. El acuerdo está jurídicamente blindado, afirmó, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Ana podía ver la mentira no solo en sus palabras, sino en la forma en que evitaba un contacto visual prolongado con el mapa, como si temiera que el pergamino mismo pudiera delatarle. El desprecio en su mirada cuando se cruzó brevemente con la de ella fue la confirmación final. Para él, Ana era parte del mobiliario, un objeto incapaz de pensamiento crítico, lo que la convertía en el testigo perfecto e invisible de su negligencia. La reacción del resto de la sala era un microcosmos de la jerarquía del poder. Los abogados junior de Cifuentes asentían como autómatas, sus rostros pálidos por el miedo a contradecir a su superior. Los inversores japoneses permanecían impasibles, su silencio cultural añadiendo una capa de presión insoportable al ambiente. Julián Crit, por su parte, parecía un león enjaulado. Su instinto, esa brújula interna que lo había convertido en un titán, le gritaba que estaba caminando hacia una trampa, pero estaba rodeado de expertos, que le aseguraban que la jaula era un palacio. La indiferencia de Creed hacia Ana era la de un hombre tan acostumbrado al poder que ya no registraba a las personas que lo servían, una ceguera que estaba a punto de costarle su imperio. En su interior se desató una guerra civil. La parálisis del miedo era física, sentía un nudo en el estómago y el sudor frío recorriendo su espalda. La imagen de su hermano, sonriendo débilmente desde la cama del hospital, luchaba contra la del rostro severo de su profesor de Derecho Histórico, el hombre que le había enseñado que los detalles olvidados son los guardianes de la verdad. Perder ese trabajo significaba el fin del tratamiento, una sentencia de muerte indirecta de la que se sentiría culpable por el resto de su vida. El recuerdo de su padre, arruinado por una traición similar, la atormentaba. ¿Iba a permitir que la historia se repitiera, esta vez como una espectadora cobarde? Cada segundo de silencio era una pequeña muerte, un grano de arena que se añadía a la montaña de su propia impotencia. Fue la memoria de su padre lo que inclinó la balanza. Recordó sus últimas palabras antes del colapso. El único fracaso real, Ana, es saber la verdad, y no tener el valor de defenderla. Esa frase resonó en su mente, ahogando el ruido del miedo. Dejar pasar esta mentira era traicionar su legado, era convertirse en la clase de persona que había destruido a su familia, era una traición a la joven brillante y llena de esperanza que había sido antes de que la vida la aplastara. En ese instante, el torbellino mental se detuvo. El pánico se transformó en una calma helada, en una resolución inquebrantable. Ya no se trataba del dinero, ni siquiera del trabajo. Se trataba de reclamar la única cosa que le quedaba, su integridad. No lloró, no gritó, simplemente observó. Su mente, liberada del pánico, empezó a funcionar a una velocidad vertiginosa, como un analista forense reconstruyendo una escena. Mientras rellenaba una última copa de agua, sus ojos escanearon la mesa, no como una camarera, sino como una investigadora. Notó la microexpresión de alivio en el rostro de uno de los abogados junior, cuando Creed pareció aceptar la explicación de Cifuentes. Captó la forma en que el propio Cifuentes tamborileaba con los dedos sobre la mesa, un gesto de impaciencia que delataba su ansiedad por cerrar el tema.
Su cerebro estaba procesando datos, buscando patrones, confirmando la hipótesis que se había formado en su cabeza. Esto no era solo negligencia, era algo más. Continuó con sus tareas, moviéndose con una gracia deliberada, pero cada uno de sus movimientos era una tapadera para su verdadera actividad, la recopilación de inteligencia. Su mente estaba corriendo, conectando el sello del gremio con las leyes de zonificación portuguesas del siglo XVIII que había estudiado en sus noches de insomnio. Veía a Julián Krieg, no como un millonario, sino como un hombre poderoso que confiaba en una herramienta rota, su equipo legal. Percibía su frustración, su instinto luchando contra la lógica defectuosa que le presentaban. Y en esa vulnerabilidad, en esa grieta en la armadura del titán, vio su única oportunidad de ser escuchada. No podía apelar a su amabilidad, pero quizás, solo quizás, podría apelar a su legendaria aversión a ser engañado. El acto de fe comenzó con un solo paso. Fue el momento en que el principio superó a la necesidad material, en que la abogada que llevaba dentro se impuso a la camarera aterrorizada. Dejó la jarra de agua en una mesa auxiliar, se alisó el uniforme y se dirigió hacia la mesa principal. No corrió, no dudó. Cada paso fue un acto consciente y deliberado de voluntad, un puente que quemaba detrás de ella. Sentía todas las miradas clavadas en su espalda, el aire de la sala se espesó con una desaprobación palpable. Estaba rompiendo la regla más sagrada de ese universo, el orden de las cosas. El fantasma estaba a punto de materializarse, y el mundo que la había ignorado estaba a punto de verse obligado a escucharla. Eligió la visibilidad. Al llegar al lado de la mesa de roble, se detuvo junto a Julián Krieg, esperando, con el corazón martilleando contra sus costillas, a que él levantara la vista. No se dirigió al abogado que la despreciaba, sino a la fuente misma del poder en esa sala. Sabía que tenía una única frase, una sola oportunidad para captar su atención antes de ser fulminada por Cifuentes o escoltada fuera por seguridad. Era el momento más aterrador y, a la vez, el más liberador de su vida. El silencio se hizo tan profundo que podía oír el zumbido del aire acondicionado. El destino de un imperio y el futuro de su familia pendían de las siguientes palabras que salieran de su boca. Si ya has sentido el peso de tener tu talento ignorado por el mundo, deja tu like en este vídeo y suscríbete al canal. Lo que Ana está a punto de hacer no solo cambiará su vida, sino la forma en que percibes el poder del conocimiento. Su acto de valentía es un recordatorio de que la verdad, a veces, reside en la voz que el sistema se ha esforzado más por silenciar. Con una calma que no sentía, Ana dio un paso adelante rompiendo el perímetro invisible de poder que rodeaba la mesa. Su voz, aunque baja, cortó el aire denso de la sala como un bisturí. Disculpe, señor Krieg, dijo dirigiéndose directamente al titán y ignorando deliberadamente a su abogado. Mi nombre es Ana Valdés. Con el debido respeto, la interpretación que su equipo ha hecho de este mapa es incorrecta. El silencio que siguió fue absoluto, pesado, como si el propio tiempo se hubiera detenido. Todas las miradas se clavaron en ella. Los inversores japoneses con una curiosidad indescifrable, los abogados junior con pánico puro, y David Cifuentes con una furia que transformó su rostro en una máscara de desprecio. El fantasma se había materializado, y el universo de la planta 45 contuvo la respiración. La reacción de David Cifuentes fue un sonido corto y brutal, una risa incrédula, un latigazo de desdén que pretendía aniquilarla en el acto. Pero esto es el colmo, espetó, girándose hacia Krieg con una sonrisa de suficiencia. Julián, mis disculpas, parece que el personal necesita un recordatorio de sus funciones. Luego, se dirigió a Ana, sin mirarla realmente, como si se dirigiera a una mancha en la alfombra. Señorita, creo que se ha perdido. Su lugar no está aquí interrumpiendo conversaciones de 1.000 millones de euros. Vuelva a la cocina, por favor. La humillación fue diseñada para ser total y pública, un ejercicio de poder destinado a restaurar el orden jerárquico que ella había osado desafiar. Cada palabra era un golpe, un intento de hacerla invisible de nuevo. Pero Julián Krieg no se rió, no sonrió. Su mirada, de una intensidad analítica casi depredadora, se fijó en Ana. Ignoró por completo a su abogado. En los ojos de la camarera no vio locura ni insolencia, sino una certeza inquebrantable, la misma clase de convicción que él mismo sentía en sus entrañas cuando cerraba un trato. Vio conocimiento, levantó una mano, un gesto mínimo que silenció a Cifuentes de inmediato y heló la sangre de los presentes. Su voz cuando habló, fue tranquila pero con un filo de acero. David, cállate, ordenó sin apartar la vista de Ana. Y luego, a ella. Continúe, señorita Valdés.
tiene toda mi atención. En ese instante, la balanza del poder en la sala más exclusiva de Madrid se inclinó de forma imperceptible pero irreversible. Con el permiso tácito de Creed, la abogada que llevaba dentro emergió. Ana señaló un punto casi imperceptible en el pergamino. Ese símbolo, explicó, su voz ganando firmeza, no es un marcador de lindes, como indica su informe. Es el sello del gremio de cartógrafos de San Jorge. Según la Ordenanza Real de 1755, promulgada tras el Gran Terremoto, cualquier plano con ese sello indica que las propiedades colindantes a este canal tienen una servidumbre de paso fluvial perpetua e inalienable. Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras se asentara. Significa que legalmente no se puede construir a menos de 50 metros de la ribera. Su proyecto tal y como está diseñado es ilegal. Y la demolición sería obligatoria. La precisión técnica de su argumento era irrefutable. La mandíbula de Creed se tensó. No dudó ni un segundo. La claridad de la exposición de Ana contrastaba de forma insultante con la jerga evasiva de sus abogados. Se giró hacia uno de sus ayudantes, un joven que parecía a punto de desmayarse. Quiero a Elvira Navarro al teléfono. La catedrática de Derecho Histórico de la Universidad de Lisboa. Dígale que es una emergencia de parte de Julián Creed. Ahora. El nombre resonó en la sala. No era una consulta al azar, era la llamada a la máxima autoridad mundial en la materia. Era la opción nuclear, una prueba definitiva que no dejaba lugar a la interpretación ni al error. Cifuentes palideció visiblemente. Su castillo de naipes, construido sobre la arrogancia y la negligencia, estaba a punto de derrumbarse por el soplo de una camarera. En ese momento Roberto, el gerente de AL, apareció junto a la mesa, su rostro una máscara de horror apoplético. Se había materializado desde las sombras, alertado por la ruptura catastrófica del protocolo. Señor Creed, le pido 1000 disculpas, balbuceó, intentando agarrar suavemente el brazo de Ana para llevársela. Esta empleada. Es un error imperdonable. Será despedida de inmediato. No volverá a ocurrir. Por favor, acepte las disculpas del restaurante. Su pánico era el reflejo del miedo sistémico a que el orden social se rompiera, a que los fantasmas empezaran a hablar y a exigir ser escuchados. Para él, la intervención de Ana no era un acto de integridad, sino una amenaza existencial para el ecosistema de lujo y discreción que él gobernaba. Creed despidió al gerente con un gesto impaciente, sin siquiera mirarlo. Su atención estaba completamente centrada en la mujer que acababa de salvarle de un desastre de proporciones bíblicas. Con una calma gélida señaló la silla de cuero vacía que uno de sus abogados junior había ocupado. La invitación era una orden y un símbolo. Siéntese por favor, señorita Valdés, dijo, y el uso del señorita ya no era una formalidad, sino una marca de respeto. Y mientras esperamos esa llamada, explíqueme con todo detalle qué demonios ha visto usted que mi carísimo equipo legal ha pasado por alto. Al sentarse a esa mesa, Ana no solo rompió una barrera social, la pulverizó. Se convirtió en la persona más importante de una sala llena de millonarios. La inversión de estatus fue brutal y silenciosa. Ana, con su uniforme negro de camarera, se sentó en la mesa de roble macizo, un cuerpo extraño en el corazón del poder. David Cifuentes, ahora relegado a un segundo plano, la miraba con un odio puro, una mezcla tóxica de humillación y pánico. Había sido desenmascarado y silenciado, no por un rival de su talla, sino por una empleada a la que consideraba parte del mobiliario. Los inversores japoneses observaban la escena con renovado interés, sus rostros impasibles ahora mostrando un atisbo de admiración por la audacia de Creed y la inteligencia de su inesperada asesora. El aire de la sala, antes cargado de arrogancia, ahora vibraba con una tensión intelectual completamente nueva. La llamada se estableció y la voz de la profesora Elvira Navarro, nítida a través del altavoz del teléfono encriptado, llenó el silencio. Con una precisión académica y sin conocer el contexto, confirmó cada palabra que Ana había dicho. Ah, el sello de San Jorge, comentó con interés. Un caso de estudio fascinante. Efectivamente, impone una servidumbre fluvial inalienable. Cualquier construcción que la viole es ilegal desde 1755. Quien les haya vendido ese terreno sin declarar esa servidumbre no ha cometido un error, les ha tendido una trampa mortal. El proyecto es completamente inviable y las penalizaciones por iniciar obras serían astronómicas. La voz de la experta fue el martillo del juez, dictando sentencia sobre la negligencia de Cifuentes.
Creed colgó el teléfono. El silencio en la sala era ahora sepulcral. Miró el rostro pálido de Cifuentes, luego el rostro sereno y agotado de Ana. La confirmación de la experta no solo había validado la advertencia de la camarera, había revelado la verdadera naturaleza del acuerdo. Esto no era un simple descuido. La omisión era demasiado precisa, demasiado quirúrgica. Era un sabotaje. Un trabajo interno diseñado para llevarlo a la ruina. El desastre inminente se transformó en su mente en una oportunidad. La presa acababa de descubrir los hilos del cazador. Y en ese instante Julian Creed no vio a Ana como su salvadora, sino como el arma inesperada y perfecta que el destino le había entregado para ir a la guerra. Señorita Valdés, su empleo en este restaurante ha terminado, declaró Creed con una voz grave, que hizo que el corazón de Ana se detuviera por un instante. El pánico la invadió, creyendo que su audacia finalmente le había costado todo. Pero él continuó, una leve sonrisa formándose en sus labios por primera vez. Empieza a trabajar para mí mañana a las 8 en punto en la Torre Umbra, planta 85. Mi asistente personal se encargará de todos los detalles, incluyendo un contrato que refleje adecuadamente el valor de su conocimiento. Luego, su mirada se posó, fría como el hielo, en David Cifuentes. David, recoja sus cosas, su bufete recibirá noticias de mis abogados, considérese fuera del proyecto. La ejecución fue rápida, limpia e implacable. La mañana siguiente fue una transición a otra realidad. Un coche negro la recogió en su modesto apartamento de Usera y la transportó al corazón del Imperio Creed. La planta 85 de la Torre Umbra no era una oficina, era una declaración de poder. Mármol, cristal y vistas panorámicas que hacían que Madrid pareciera una maqueta. Un asistente le informó de que un gestor personal había liquidado la totalidad de la deuda médica de su hermano esa misma mañana, y que un sastre la esperaba para tomarle medidas. El cambio fue tan vertiginoso y surrealista que Ana se sintió como un personaje en una historia que no era la suya. El uniforme negro reemplazado por trajes de diseño que se sentían como una armadura de un mundo al que nunca había pertenecido. En su despacho minimalista, con una única obra de tapies en la pared, Creed fue directo al grano. No me interesa la negligencia de Cifuentes. Es un peón incompetente. Ruido de fondo. Lo que usted descubrió no fue un error, fue un asesinato corporativo perfectamente planeado. Le entregó una tablet con acceso a todos los archivos encriptados del acuerdo. No estamos buscando un cómplice. Estamos buscando al titiritero, a la mente maestra que plantó esa trampa con tanta elegancia. Quiero que revise cada documento, cada correo, cada anexo. Busque la anomalía, la firma intelectual de nuestro verdadero enemigo. Su campo de batalla ya no es un restaurante, señorita Valdés. Es este. Ana se sumergió en el trabajo, ignorando los balances financieros y los contratos principales que cualquier otro analista habría revisado primero. Su instinto, forjado en la filología y el derecho histórico, le decía que la verdad no estaba en los números, sino en el lenguaje, en los márgenes, en la procedencia de los datos. Se centró en los informes de due diligence en las notas a pie de página, en los apéndices que nadie leía. Buscaba una huella dactilar estilística, una inconsistencia en la redacción, un patrón que delatara la mano de un manipulador. Sabía que un engaño tan sofisticado dejaría un rastro, no de evidencia física, sino de una sombra intelectual, un fantasma en la máquina de la burocracia corporativa. Y lo encontró, no en un correo electrónico, sino en una nota técnica en el apéndice del informe cartográfico. El análisis del sello de San Jorge, atribuido a un analista junior llamado Walter Pendleton, era brillante. Describía el origen y la historia del sello con una precisión académica impecable. Pero la conclusión era una obra maestra de la manipulación. Calificaba la servidumbre como una curiosidad histórica sin relevancia jurídica actual, citando un precedente legal, que había sido revocado hacía una década. Era un fraude por omisión, una mentira tan sutil y elegante, que estaba diseñada para ser legalmente defendible como un simple error de interpretación, mientras garantizaba la catástrofe. Era la firma del titiritero. Le presentó sus hallazgos a Creed. No es un error, explicó, mostrando la estructura del argumento en la pantalla. Es una trampa intelectual, la información correcta está presente, pero la conclusión está deliberadamente desviada para neutralizarla. Pendleton sabía exactamente lo que significaba el sello. No lo ocultó, lo desactivó a plena vista. Es una genialidad. Creed la escuchó, una expresión de sombría admiración en su rostro.
No solo ha encontrado al fantasma en la máquina, dijo lentamente, sino que me ha mostrado su método. La pieza clave no era la mentira, sino la verdad utilizada para contar la mentira más grande. Era una estrategia que reconocía, una que él mismo podría haber utilizado. El nombre Walter Pendleton resonó en la mente de Creed. Hizo una llamada. Minutos después, tenía la información. Pendleton era un joven prodigio que había sido becado durante sus estudios por una fundación filantrópica. Una fundación cuyo principal benefactor era Marcus Olay, su mayor y más despiadado rival en el sector. La conexión estaba establecida. El sabotaje no era un acto aislado de un empleado desleal, sino una operación de espionaje corporativo, orquestada desde la cima de la competencia. El ataque no solo había sido profesional, con la revelación del patrocinador, ahora se sentía profundamente personal, una violación directa a su círculo de confianza. Pero la traición caló aún más hondo. Creed descubrió que el mentor académico de Pendleton, el hombre que lo había recomendado encarecidamente para un puesto en el bufete de Cifuentes, era un viejo amigo suyo, un consultor de confianza al que había recurrido durante décadas. El veneno no había sido inyectado por un enemigo externo, sino administrado por una mano amiga desde dentro de sus propias defensas. El tiburón, salvado de un ataque frontal, acababa de descubrir que la infección letal provenía de sus propias filas. La sensación de vulnerabilidad fue un golpe emocional más duro que cualquier pérdida financiera. La amarga constatación de que su instinto le había fallado en lo más importante. La lealtad. Ana conectó todas las piezas, exponiendo el plan completo con una lógica implacable. El objetivo nunca fue solo que usted comprara un activo sin valor, señor Creed. El plan era que las obras comenzaran, que la ilegalidad se hiciera pública, y que la orden de demolición lo humillara ante el mercado y los inversores. La caída de las acciones habría sido brutal, provocando un voto de censura del Consejo. Era el escenario perfecto para que Olay lanzara una oferta de adquisición hostil. No querían su dinero, querían su imperio, querían su legado. La dimensión de la conspiración era total, una estrategia de aniquilación diseñada no solo para derrotarlo, sino para borrarlo del mapa. Julián Creed la escuchó, su rabia inicial transformándose en una furia fría y calculadora. El dolor de la traición se convirtió en combustible. Se levantó y caminó hacia el ventanal, observando la ciudad a sus pies. Durante un largo minuto, el único sonido en la sala fue el murmullo del aire acondicionado. Cuando finalmente se giró, sus ojos brillaban con una determinación gélida. No vamos a cancelar el trato. No vamos a denunciarlos, dijo, su voz era apenas un susurro pero cargada de una amenaza inminente. Vamos a seguir adelante. Vamos a tenderles una trampa dentro de su propia trampa. Su mirada se encontró con la de Ana. Y usted, señorita Valdés, será el cebo. Ana está a punto de usar no solo la lingüística, sino 3 idiomas para desenmascarar la traición. Antes de revelar qué dijo en la sala de conferencias. Suscríbete al canal y activa la campanita. El desenlace de esta trampa es la prueba final del poder de quien ve lo que nadie más ve. La sala de conferencias del Hotel Gresham Palace de Budapest era un escenario de opulencia controlada, un teatro de caoba y cuero con vistas al Danubio. Julián Creed, interpretando el papel de su vida, se mostraba como un comprador ansioso, listo para cerrar el trato. En el centro de la escena, sin embargo, no estaba él, sino Ana Valdés, presentada como consultora senior en validación de activos. En una pantalla gigante, el rostro de Walter Pendleton observaba desde Madrid, su expresión era una mezcla de suficiencia y control. Creía estar presenciando la culminación de su plan maestro. Ana comenzó su presentación, su voz era un instrumento de precisión quirúrgica, desplegando un arsenal de jerga técnica sobre servidumbres geohistóricas encriptadas y análisis de simbología forense. Era una cortina de humo brillante, diseñada para que el enemigo se sintiera seguro, para que creyera que su elegante trampa original había pasado desapercibida. Con una calma que helaba la sangre, Ana desgranó los detalles de un falso protocolo de seguridad, una red de validación mediante blockchain de procedencia notarial, que según ella, hacía irrelevantes los archivos físicos. Era el cebo perfecto. Pendleton, desde su atalaya digital, escuchaba con una atención depredadora, sus ojos delatando el cálculo febril que ocurría tras ellos. Creía que Creed, en su paranoia, había creado una nueva vulnerabilidad, una que lo hacía aún más susceptible al engaño. El equipo húngaro, liderado por un veterano de los negocios llamado Kovács, asentía con grave solemnidad, cómplices silenciosos en la elaborada farsa.
El narrador omnisciente que tenía acceso a las escuchas podía sentir la arrogancia de Pendleton a través de la fibra óptica, la convicción de un titiritero, que no sabe que sus propios hilos están a punto de ser cortados. La trampa se cerró en un instante. Tras concluir su presentación en inglés, Creed tomó la palabra. Y ahora, para nuestros socios húngaros, una confirmación final de la integridad del activo. En la pantalla, en lugar de los gráficos del falso blockchain, apareció el mapa de Lisboa. El sello del gremio de San Jorge estaba resaltado con un círculo rojo sangre. La máscara de profesionalidad de Walter Pendleton se resquebrajó. Fue una microexpresión, un espasmo de pánico puro que duró menos de un segundo, pero fue suficiente. Sus dedos se movieron instintivamente hacia el teclado, el reflejo de un operativo que intenta enviar una advertencia desesperada. En ese preciso momento, supo que no estaba observando una negociación, estaba asistiendo a su propia ejecución corporativa. El cazador se había convertido en la presa, y la sala de Budapest era su jaula. Ana se dirigió entonces directamente al socio húngaro, cambiando a un húngaro fluido y perfecto que dejó a Pendleton completamente aislado. Mint Lazatia, Kovács úr, AT con acento agudo RKE con acento agudo P Valodi Csapdaha, NEM a tecnología Van Reslet, Hanem a Tortenelemben, dijo, su voz resonando con la autoridad de la verdad. Como puede ver señor Kovács, la verdadera trampa del mapa no residía en la tecnología sino en la historia. Luego, volvió al inglés, sus ojos fijos en la cámara que transmitía su imagen a Madrid, a la cara petrificada de Pendleton. La servidumbre no era un error, Walter. Era un arma. Y su firma está en el informe que la desactivó a plena vista, ¿no es así? La acusación ya no era una insinuación, era una daga verbal lanzada a través de continentes, directa a la yugular del traidor. Antes de que Pendleton pudiera articular una negación, Ana se inclinó hacia el micrófono. Su voz bajó a un susurro confidencial y letal. Cambió de idioma una última vez, al ruso. Твой наставник в МГИМО гордился бы твоей техникой, твоей неосторожностью. Tu mentor en el MGIMO estaría orgulloso de tu técnica, pero no de tu imprudencia. La mención del Instituto Estatal de Relaciones Internacionales de Moscú, el alma mater de la élite diplomática y de inteligencia rusa, fue el golpe de gracia. No era una suposición, era la prueba de que conocían su pasado oculto, su verdadero entrenamiento. La fachada de joven analista brillante se desintegró, revelando al operativo expuesto. Su rostro, transmitido en alta definición, era un lienzo de pavor puro, el de un hombre cuya vida entera acababa de ser desclasificada. Julián Creed se levantó, su calma era más aterradora que cualquier grito. Sostenía una tableta, cuya pantalla mostraba un registro de mensajes desencriptados. Esta es una comunicación que enviaste hace exactamente 90 segundos, Walter. El destinatario es un servidor privado perteneciente a la fundación de Marcus Olay. El mensaje es breve. Giró la tableta hacia la cámara. En la pantalla, en letras mayúsculas, se leían dos palabras. Misión abortada. Creed continuó. Su voz era el sonido del hielo al quebrarse. La misma fundación que, casualmente, financió tus estudios de posgrado en Moscú. La lealtad, Walter, es un activo que, a diferencia de los terrenos en Lisboa, no se puede falsificar. La evidencia era total, la condena inapelable. El fantasma de la máquina había sido capturado, y su confesión digital brillaba para que todos la vieran. El rostro de Walter Pendleton en la pantalla gigante perdió todo color. La arrogancia, la inteligencia, la sofisticación, todo se desvaneció, dejando solo el pánico desnudo de un hombre que ha perdido en todas las dimensiones posibles. Sus ojos, desorbitados, pasaron de la imagen de Creed a la de Ana, la mujer invisible que había desentrañado su conspiración con un conocimiento que él había despreciado por considerarlo arcaico e inútil. Había sido derrotado no por la fuerza bruta del capital, sino por la elegancia intelectual de una filóloga, y esa humillación era, quizás, el castigo más profundo de todos. La máscara se había hecho añicos, y lo que quedaba debajo era simplemente patético, un peón sacrificado en un juego que nunca había comprendido del todo. Con un gesto impasible, Creed se dirigió a la pantalla una última vez. Su voz, ahora en un español seco y cortante, fue la sentencia final. La conexión se ha terminado, Walter, dijo, como si hablara con un subordinado al que se le encarga una tarea trivial. Mi equipo de seguridad te está esperando en tu oficina. No intentes huir. Con un solo toque en su tableta, la pantalla se quedó en negro. El fantasma fue exorcizado. El silencio que llenó la sala de conferencias de Budapest no era un vacío, sino un espacio denso, cargado con el peso de la justicia ejecutada.
La guerra había terminado, y la victoria había sido absoluta, silenciosa e implacable. El señor Kovacs, que había observado todo con la impasibilidad de un jugador de póker profesional, rompió el silencio. Levantó lentamente su copa de agua, no hacia Creed, sino hacia Ana. La miró con una expresión de profundo respeto, una mezcla de asombro y admiración. Sosemlata meme con acento agudo g capat, aquí tegei no filologus mentet polna megegei masic capatol, dijo en húngaro, con una leve sonrisa. Nunca había visto a un tiburón ser salvado de otro tiburón por una filóloga. Luego, cambiando al inglés para que todos lo entendieran, añadió. Una demostración impresionante, señorita Valdés, verdaderamente impresionante. No era un cumplido. Era el reconocimiento de un igual, la admisión de que el activo más valioso en esa sala no era el dinero, sino la mente de la mujer que, hasta hacía unos días, servía el café. El vuelo de regreso a Madrid no fue en un avión comercial, sino en el Gulfstream G-650 de Creed, un santuario de cuero blanco y silencio presurizado que se deslizaba por encima de las nubes. Ana miraba por la ventanilla, el paisaje abstracto de Europa pasando bajo ella, sintiendo el abismo entre la mujer que había subido a ese avión, y la que había sido solo unas semanas antes. Creed rompió el silencio, su voz desprovista de la dureza habitual. Durante años, he construido este imperio sobre cifras, activos, hormigón. Olvidé el elemento humano, el elemento lingüístico. Se giró hacia ella, y por primera vez, Ana no vio al titán, sino a un hombre confrontado con su propia ceguera. Usted no solo me salvó de una trampa, me recordó lo que había perdido. Y en ese momento, en el lujoso jet corporativo, el tiburón no solo estaba a salvo. Estaba curado de su ceguera. Por una mujer a la que apenas había notado días antes. Nada volvería a ser como antes. El regreso a Madrid fue un viaje a través del silencio. A bordo del jet privado de Creed, un santuario de cuero y caoba que flotaba a 12.000 metros de altura, no se intercambiaron más que un puñado de palabras. No eran necesarias. Ana Valdés miraba por la ventanilla, viendo cómo las nubes se partían para revelar la península, un mapa vivo que ahora entendía de una manera completamente nueva. Ya no era la camarera que temía por el mañana, era la estratega que había desmantelado una conspiración internacional. Julián Creed, por su parte, no la observaba como a una empleada, sino como a un enigma, el recordatorio viviente de que su mayor activo no estaba en ningún balance financiero, sino en la mente de la mujer que, 48 horas antes, le servía el café sin que él siquiera notara su existencia. El mundo había cambiado, y el epicentro de ese cambio estaba en esa cabina presurizada. Su nueva vida comenzó en la planta 85 de la Torre Umbra, pero no con un contrato, sino con un gesto. Su primera mañana, un gestor personal le comunicó que la totalidad de la deuda médica de su hermano había sido liquidada. La soga que la había ahogado durante años se había desvanecido. Su puesto, directora de Due Diligence Histórica y Activos Especiales, fue creado específicamente para ella, convirtiéndola en la guardiana de los detalles olvidados, la voz que ahora todos en el Imperio Creed estaban obligados a escuchar. Su despacho, con vistas a la misma ciudad que la había hecho invisible, era un testamento de la transformación. El uniforme negro fue reemplazado por trajes a medida, pero Ana nunca olvidó el peso de aquellos zapatos gastados, el ancla que la mantenía conectada a la realidad de la que provenía y la razón por la que luchaba. El primer documento que redactó en su nuevo cargo no fue un análisis de activos, sino los estatutos de la Beca Valdés, un fondo, financiado personalmente por Creed a sugerencia de ella, destinado a estudiantes brillantes de humanidades y ciencias sociales de toda España que, como ella, se habían visto forzados a abandonar sus sueños por crisis económicas familiares. No era caridad, era una inversión estratégica en el tipo de inteligencia que el sistema corporativo solía despreciar. Era su forma de asegurarse de que otras mentes como la suya no se perdieran en la invisibilidad, de que otros fantasmas tuvieran la oportunidad de materializarse antes de que la desesperación los consumiera. Era un acto de justicia silenciosa, un tributo a la abogada que casi no llega a ser, y una promesa para las que vendrían. La transformación de Julián Creed fue menos visible pero más profunda. El incidente del mapa actuó como un catalizador, obligándole a confrontar la fragilidad de un imperio construido únicamente sobre la arrogancia de los números. Instituyó lo que internamente se conoció como las reuniones fantasma, sesiones trimestrales donde escuchaba, sin la presencia de altos directivos, a empleados de los niveles más bajos de su organización. Personal de mantenimiento, asistentes, técnicos.
Aprendió a buscar la verdad no en los informes pulidos de sus vicepresidentes, sino en las vacilaciones, en las quejas silenciosas, en los detalles que revelaban las grietas del sistema. Comprendió que su mayor vulnerabilidad no había sido un rival corporativo, sino su propia ceguera, la incapacidad de ver el valor incalculable que se escondía a plena vista, en las manos que mantenían su mundo en funcionamiento. La leyenda del fantasma del mapa se extendió como un susurro por el distrito financiero de Madrid. David Cifuentes fue discretamente apartado, relegado a un despacho sin ventanas en la filial de Luxemburgo, un exilio dorado que era en realidad una muerte profesional. Walter Pendleton, abandonado por Marcus Olay, enfrentó las consecuencias legales solo, un peón sacrificado cuya brillantez se consumió en la traición. La historia se convirtió en una fábula moderna para los poderosos, una advertencia sobre el peligro de subestimar a los invisibles. Demostró que en la guerra corporativa, el arma más letal no siempre es un algoritmo financiero o una OPA hostil, sino el conocimiento olvidado que reside en la mente de una persona a la que el sistema ha decidido ignorar por completo. Pero la verdadera victoria de Ana no se midió en despachos ni en leyendas corporativas, sino en el pequeño apartamento de Usera. Se materializó en la sonrisa de su madre, libre por primera vez en años de la sombra de la deuda. Se manifestó en la fuerza recuperada de su hermano, cuyo tratamiento experimental ahora estaba no solo pagado, sino garantizado a largo plazo. Al sentarse en la vieja cocina, el olor a guiso casero reemplazando al de la trufa blanca, Ana comprendió la verdadera dimensión de su acto. No había salvado solo un imperio de hormigón y cristal, sino su propio universo, el pequeño y frágil ecosistema de su familia. Había devuelto la esperanza al único lugar que siempre había llamado hogar, y esa, descubrió, era la única adquisición que realmente importaba. La historia de Ana Valdés trasciende la anécdota de una traición corporativa para convertirse en un poderoso símbolo de nuestro tiempo. Es un espejo que refleja el inmenso potencial humano que la sociedad descarta cada día por prejuicios de clase y estatus. Cuántas soluciones a problemas complejos, cuántas advertencias de desastres inminentes, cuántas verdades cruciales se pierden en el silencio de aquellos a quienes hemos relegado a los márgenes. Su viaje nos obliga a preguntarnos por el verdadero valor del conocimiento. Nos demuestra que la inteligencia más disruptiva a menudo no se encuentra en las salas de juntas, sino en las mentes de las personas que las limpian, las sirven y las mantienen en pie, esperando pacientemente la oportunidad de ser escuchadas. Meses después, en la planta 85, Ana observaba la puesta de sol sobre Madrid junto a Julián Creed. El cielo teñía de naranja los rascacielos del distrito financiero. Durante 30 años he mirado por esta ventana y he visto activos, pasivos, oportunidades y amenazas, dijo Creed, más para sí mismo que para ella. Ahora, no estoy tan seguro. Se giró hacia ella, su mirada ya no era la de un jefe, sino la de un discípulo. ¿Qué ve usted, Ana? Ella no miró los edificios emblemáticos ni las arterias financieras. Su vista se fijó en los espacios intermedios, en los tejados de los barrios obreros, en las luces que empezaban a parpadear en la distancia. Veo las servidumbres, respondió en voz baja. Las conexiones olvidadas que lo sostienen todo. Ahí es donde siempre ha estado el verdadero valor. Si crees que ninguna persona debe ser juzgada o silenciada por su cargo o su origen, comparte este vídeo con alguien que necesite un recordatorio de su propio potencial oculto. Y si quieres descubrir más historias de individuos invisibles que salvaron imperios con nada más que su inteligencia, suscríbete al canal y activa las notificaciones. El conocimiento es la única herramienta que puede nivelar cualquier campo de juego, y cada historia que contamos es una prueba de que las mentes más brillantes a menudo se esconden donde el poder nunca se molesta en mirar. Únete a nuestra comunidad, y ayúdanos a dar voz a los guardianes silenciosos de la verdad. Porque en las grandes torres de cristal, el poder no siempre reside en la voz que más resuena o en el traje más caro, sino en la mirada silenciosa que es capaz de ver la verdad oculta en los márgenes. La capacidad de observar lo que todos ignoran no es solo una habilidad, es la forma más pura de justicia. Y a veces, para cambiar el mundo, solo se necesita que un fantasma decida por fin hacerse visible y hablar. La pregunta que queda en el aire, no es si existen más personas como Ana Valdés, sino si nosotros, como sociedad, estaremos alguna vez preparados para escucharlas antes de que sea demasiado tarde.